Estanflación, Putin y un terrible cisne negro. La peor consecuencia del 2022 es la negra sombra que se cierne sobre el 2023, en el que se crecerá menos que en el 2022. Se acaba un año que, como vimos hace unos días, ha sido muy malo en los mercados financieros. Bueno en cuanto a crecimiento y empleo, y duro para las economías familiares por el fuerte aumento de los precios. Estamos ante una situación poco habitual. Tenemos la sensación de estar en crisis, pero al no aumentar el paro, el consumo se mantiene a pesar del alza de la inflación, lo que nos ha llevado en general a esquivar la recesión en el mundo. En concreto, el buen año turístico y la continuación del efecto rebote tras el fuerte desplome del PIB del 2020 ha llevado a que en términos de crecimiento este sea un gran año, algo que ya estaba previsto. Por desgracia estamos en una guerra contra el reloj, ya que hemos perdido tanto poder adquisitivo de los 2 últimos años, no solo por la inflación, también por la mayor carga fiscal, que antes o después reduciremos nuestro consumo y ello generará pérdida de empleo, empezando el círculo vicioso que hemos visto en otras crisis. El agravante es que en situaciones similares se recurría a la Fed para que bajara tipos o aumentara la liquidez para favorecer el endeudamiento y el crédito y así impulsar el consumo. Esta vez ocurre todo lo contrario. Para intentar bajar la inflación, la política monetaria lleva meses y aún durará un tiempo así, endureciéndose. Es decir, la peor consecuencia del 2022 es la negra sombra que se cierne sobre el 2023, en el que se creará menos que en el 2022, como en el 2022 se creció menos que en el 2021. Siempre es difícil prever qué ocurrirá los próximos 12 meses, pero si además estamos en las manos de Vladimir Putin, Joe Biden, Xi Jinping y la inoperancia europea en el tablero internacional, se complica todo aún más. Ya avisamos hace mucho que es muy difícil salir de una situación de estanflación, bajo crecimiento y alta inflación, en la que ha entrado el mundo en general. Y aquí, desde el tercer trimestre, un crecimiento plano con un IPC que, incluso tras la moderación de las subidas vistas desde los máximos de verano, sigue siendo lo bastante alto como para afectar a nuestras decisiones de gasto. Si se toman medidas para promover el crecimiento, se supone que empeorará la inflación. Y si se endurece la política monetaria para intentar bajar el IPC, y ya lo estamos viendo, el PIB se ve dañado. Además, está el factor geopolítico que fue clave en el 2022 por culpa de Rusia, y es casi seguro que en el 2023 tendrá mucha importancia. La guerra de Ucrania, como pasó con la pandemia, ha dejado en evidencia la dependencia europea de muchos productos, especialmente en la energía. Años de malas políticas, de exageraciones eco-insostenibles y de ataques a la energía nuclear llevaron a la Alemania a necesitar el gas ruso. Y aunque durante todos estos meses se han buscado alternativas desde Estados Unidos a Qatar, que parecen haber salvado el invierno, lo cierto es que la Unión Europea en su conjunto podría haber encontrado solo un parche. En el 2023 no se van a poder llenar las reservas como sí se hizo en el 2022, cuando se siguió comprando a Rusia a pesar de las sanciones, hasta que Putin decidió cerrar del todo el grifo. Por supuesto, hay factores que invitan al optimismo, desde un final de la guerra en Ucrania a datos que indican que las peores previsiones no se están cumpliendo, como que ha ocurrido con los tan anunciados cortes de energía en Europa a pesar de la llegada del frío, que no se han concretado. Lo mejor de lo ocurrido este año es la bajada de precio de la mayoría de las materias primas, en especial el petróleo. Si a eso sumamos el rebote del euro del último trimestre, es evidente que las tensiones inflacionistas se moderan en nuestra área económica. Pero no nos engañemos que el interanual del IPC baje de un mes a otro, lo único que indica es que el ritmo de subida es menor que el que había hace un año, pero el alza de precios sigue ahí, es decir, el mayor coste para todos nosotros va a seguir existiendo. Y por supuesto es mejor que se suba un 7% que un 10%, pero que nadie crea que los precios bajan, simplemente se elevan a menor ritmo. Todo apunta a un mal primer trimestre y de resto es muy difícil decir mucho con tantas variables como hay. Pero mi escenario es que varios países entrarán en recesión y acá la esquivará por muy poco. Cada vez nos cuesta todo más y tenemos menos ahorros y nos hunden menos los sueldos. Tampoco será fácil que nos endeudemos para comprar casas o coches, que son adquisiciones que tiran mucho del PIB. Y sin crecimiento de la economía es muy complicado que no aumente el desempleo.
Por el contrario, quizás el factor más positivo para el PIB sea el enorme gasto público, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana, propiciado por las convocatorias electorales que pueden cambiar el signo del primer semestre si se concentraran todas las votaciones en mayo. Los fondos y el turismo, que se supone por menor importancia de la pandemia podría ser mejor que en el 2021, también pueden ser motivos para el optimismo. Como posible cisne negro, me preocupa que nuestras cuentas estén tan mal tras decisiones tan irresponsables como la de subir todas las pensiones un 8,5% y que tras el cambio de política monetaria del BCE se dispare la prima de riesgo, situación que también podría verse implicada Italia y se genere una crisis que podría ser sistémica al afectar a la tercera y cuarta economía más grande de la eurozona, de deuda soberana en nuestra área económica. Por supuesto, lo que suele pasar, para bien o para mal, es lo menos previsto. Esperemos que en el 2023 nos toque lo mejor. ¡Feliz año! Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Xi destaca el reto sin precedentes de la COVID en el discurso de fin de año. El presidente chino Xi Jinping pronunció hoy un discurso de fin de año en el que destacó los desafíos sin precedentes superados con arduos esfuerzos en la lucha contra la pandemia durante el 2022, en un momento en el que el país lidia con su mayor oleada de contagios. Xi aseguró que los trabajos de prevención y control contra la pandemia han entrado en una nueva etapa. Como ya dijera a comienzos de mes el gobierno, antes de proceder al desmantelamiento de la política de cero COVID, contra la que se registraron protestas en varias ciudades en noviembre. El líder chino hizo repaso de algunos de los hechos más relevantes del año en su país, entre los que recalcó la celebración del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, el partido gobernante, celebrado el pasado octubre y durante el cual Xi logró un tercer mandato como secretario general inédito entre sus predecesores cercanos. El Partido Comunista ha luchado contra viento y marea 100 años. Debemos avanzar y luchar para dar a China un mejor mañana, señaló el presidente. Asimismo, Xi se refirió a algunos logros como la exitosa organización de los Juegos Olímpicos de Invierno el pasado febrero en Pekín, la construcción de la Estación Espacial China o el lanzamiento del tercer portaaviones de China. El dirigente mencionó varias tragedias ocurridas en el 2022, tras que citó terremotos como el que sufrió la provincia de Sichuan el pasado septiembre, o sequías, como la que registró el centro del país el pasado agosto, al tiempo que aseguraba que las hazañas de los héroes y las escenas de ayuda mutua resultaron conmovedoras. El secretario general del Partido Comunista expresó su esperanza de que los compatriotas a ambos lados del estrecho se den la mano para crear el bienestar futuro de la nación china, en referencia a Taiwán y a la reunificación que China reclama. El pasado agosto, la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, elevó la tensión en el estrecho de Taiwán a niveles inéditos en décadas, aunque más tarde Xi y su par estadounidense Joe Biden escenificaron un deshielo de sus relaciones durante una reunión del G20 en Indonesia. Por otro lado, el mandatario afirmó estar complacido al ver Hong Kong pasar del caos al gobierno, después de un año en el que Pekín fortaleció su dominio sobre la ex colonia británica. Asimismo, el líder chino, que salió de su país el pasado septiembre por primera vez en más de 2 años, señaló que salió al extranjero para presentar las propuestas de China en un momento de cambios no vistos en un siglo y en un mundo que no es pacífico. China valora la paz y el desarrollo y se mantiene firme en el lado correcto de la historia, según Xi, que este año ha afianzado su buena relación con su homólogo ruso Vladimir Putin, pese a la guerra de Ucrania, ante la cual China ha mantenido una postura ambigua, oponiéndose a las sanciones a Moscú. Además, el presidente mostró su satisfacción porque China mantenga su estatus de segunda mayor economía del mundo y de que haya logrado 19 cosechas de cereales exitosas en un momento de crisis alimentaria mundial. El líder chino conmemoró en su discurso al expresidente chino Jiang Zemin, fallecido el pasado noviembre y del que Xi señaló el recuerdo de sus grandes logros y su noble conducta. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.